Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, buenos días a todos. También quiero comenzar agradeciendo al Instituto y a sus personas, a Gonzalo, al director y a todos los que se han encargado de esta logística y que nos ha permitido que estemos hoy aquí todos reunidos. Pues en primer lugar esa confianza que sigue depositando en todos nosotros, en paleógrafos, en filólogos, en historiadores y en mi persona, concretamente porque me ha permitido en esta ocasión pues continuar con nuestro querido monasterio, que es San Pedro de Cardeña, y en concreto con un códice que había tenido ya la oportunidad de verlo en su momento, hace ya muchos años, unos cuantos años en Londres, y que tenía ahí aparcado los trabajos e investigaciones sobre él, y gracias a este congreso, pues felizmente he podido volver a rescatar esos apuntes y volver un poco a elaborar la intervención de esta mañana. Así que, bueno, pues para mí la verdad que es un auténtico placer volver a Cardeña, seguir con Cardeña, con su scriptorium, y en este caso con este códice, el de la British Library, el 25.600, que es un pasionario y que contiene glosas. Estamos hablando de más de 1.500 o cerca de 1.500, y por lo tanto pues encaja, digamos, dentro de lo que son los perfiles del Congreso. Antes de centrarme en lo que es el monasterio, sí que quería, en el códice, perdón, sí que quería un poco hacer una breve referencia a lo que fue su scriptorium y los datos, las alusiones que tenemos de la magnífica biblioteca o del scriptorium cardeniense. Ya en la publicación que nos encomendaron en el instituto, a mi maestro, a mí, como se ha mencionado, sobre el becerro gótico de Cardeña, pues ya apuntábamos que el scriptorium de este monasterio, teniendo en cuenta que se forma en los años, se funda en los años finales del siglo IX, y decimos que en apenas unas décadas comienza a dar fruto y comienza a tener una magnífica y fructífera vida cultural, espiritual y desde luego pues en definitiva cultural, con la enorme producción de manuscritos que se centraron o que comenzaron en ese siglo X, ¿no? Uno de esos manuscritos era este códice 25.600, pero sí que conviene destacarlo, o quiero destacarlo, que en ese siglo X, si comparamos con otros monasterios o si tenemos en cuenta la productividad de este monasterio de Cardeña, los magníficos códices que nacieron de ese scriptorium, tanto por su prestancia como por la calidad interna y externa de los mismos, pues podemos decir casi, pues sin ningún género de dudas, que se trata de uno de los mejores scriptoria de monásticos, sobre todo estamos hablando, insisto, en ese siglo X. Por eso, como les decía, sí que quiero hacer alusión a ese hecho, a esa productividad y a ese hecho que nos encontramos como ante un magnífico scriptorium monástico. ¿Qué sucedió? ¿Qué tenemos? ¿Qué datos podemos rescatar sobre este scriptorium, sobre esta biblioteca, sobre lo que fue la biblioteca de Cardeña? Bueno, los primeros datos, bueno, tenemos datos ya, comenzamos a tener datos a partir del siglo XVI, XVII, pero tenemos que remontarnos sobre todo al siglo XIX para llegar a los momentos decisivos en los que se empiezan a producir las desmembraciones, digamos, las
desapariciones de lo que fueron las grandes bibliotecas monásticas. En el caso de Cardeña, las primeras noticias las tendremos en ese siglo XIX, cuando nos consta, a partir de unos datos obtenidos precisamente de Silos, donde queda reflejado que hacia 1808 se traslada la librería, parte de la librería de Cardeña, al Colegio de San Jerónimo de Burgos. Esto se debe a la invasión francesa, a la llegada de las tropas napoleónicas, y que poco tiempo después se intenta proteger ese legado documental y legado bibliográfico sobre todo, ya que la mayor parte de los conventos y monasterios de la provincia, por orden directa, ¿no?, de la capital, pues les fueron llevando esos libros, esas librerías, entendemos como librerías, como bibliotecas, a este colegio. Desde ese momento hasta 1835 no volvemos a tener de nuevo otros datos o otras noticias sobre esa situación de la biblioteca de Cardeña. Y la tenemos ya una vez producida la desamortización, en el año 1835, cuando el gobierno político de la provincia de Burgos realiza un inventario de los manuscritos existentes en el archivo del cenobio, recogiendo solamente algunos de los títulos más significativos. Luego, esto es un dato importante ya porque a partir de ese inventario podemos saber qué códices teníamos en esos momentos, había en esos momentos en Cardeña, si se habían podido producir pérdidas, que se tuvieron que producir, pero no las podemos constatar porque, como indicaba, los libros que supuestamente fueron trasladados a San Jerónimo no tenemos un inventario, no tenemos una lista, no sabemos qué tipo de cuántos libros se llegaron a trasladar y cuáles había en esos momentos, ¿no? Bien, en ese inventario entonces se recogen títulos, aparecen títulos, y luego también se hace alusión a los custodiados en la librería, que dicen no había podido repararse desde la destrucción padecida por el monasterio, se entiende, lógicamente, por los franceses, ¿no? Indicando además un dato importante, que habría hacinados unos 800 volúmenes y colocados en estantes sin orden ni método otros cientos, en total pudiendo pasar de unos 2000. Aparte de las cantidades que ofrecen, hay que destacar, como muy bien ha hecho Luis Miguel de la Cruz, que es el autor de este trabajo sobre la biblioteca de Cardeña, que aparecen fijadas claramente las dos estancias diferenciadas: archivo para los manuscritos, los códices más antiguos, y librería sería para esos códices ya impresos. Con lo cual, esa librería que mencionan con la invasión napoleónica, también podemos pensar que efectivamente se trasladaron libros impresos al Colegio de San Jerónimo, pero los más destacados, los más importantes para el monasterio, los manuscritos, los más antiguos, quedarían en el archivo, ¿no? Ese dato, por lo tanto, pues bueno, es importante. No tenemos referencia de cuántos, sí que hay, lo recoge Luis Miguel en su trabajo, Luis Miguel de la Cruz, el título de algunos de ellos, que coinciden con algunos de los que se han conservado, pero es importante destacar esa diferencia, ¿no? Esa diferencia entre el archivo para no solamente documentos, no custodiaríamos aquí, no se custodiaría solamente la documentación, los documentos de Cardeña, sino manuscritos, y luego lo que es la librería. De ahí ya pasamos a 1850, tras la desamortización, cuando será el académico Pascual de Gayangos, cuando Pascual de Gayangos, un importante académico de la Real Academia de la Historia, se le encomienda viajar por todo el norte peninsular para ver cuál era la situación tras esas desamortizaciones en todos estos centros eclesiásticos y, sobre todo, para rescatar, para ver qué panorama había quedado en los archivos y en las bibliotecas de los centros, ¿no? El trabajo de Pascual de Gayangos hay que reconocerlo, la importancia que tiene y que tuvo,
porque nos deja constancia a través de sus diarios de ese recorrido que va haciendo por todos esos centros, y la verdad es que son unos testimonios hoy en día que sí, que estremecen pues, por cómo era el panorama que iba encontrando. Llega a Cardeña. Hay que decir que Pascual de Gayangos, el primer viaje, los primeros viajes, el primer cometido, nada más que es encomendado esta misión, viaja a la provincia de Burgos, y no es algo fortuito ni al azar, sino que en la provincia de Burgos toda la cantidad de centros desamortizados, centros eclesiásticos que tenía era de tal importancia que el objetivo, digamos, primero fue viajar a Burgos. Llega a Cardeña y nos cuenta, nos relata con detalle. Dice: en el día de ayer lo pasé en el monasterio de Cardeña, misma función que en los demás. Los libros amontonados en el suelo, en número de unos 4000. Sentado en el suelo los fui mirando uno por uno hasta quedar satisfecho de que no dejaba nada que valiese 2 cuartos. Vienen de aquí 11 códices en vitela, de los cuales uno, que contiene las etimologías de San Isidoro, es de principios del siglo X y está copiado por un monje de Cardeña. Los demás, exceptuando algún que otro libro raro, son libros impresos en el siglo XV. Este testimonio, como les decía, pues a pesar de ese estado lamentable, ¿no?, que encontraría en todos los lugares que fue visitando y que él lo va relatando, pues nos da una información muy valiosa, como pueden ver, ¿no? Son 11, entonces, los libros manuscritos que él rescata de Cardeña. Y son 11 los que lleva a Madrid y que están en la Real Academia de la Historia actualmente. Él menciona esta cifra, pero realmente no fueron 11, sino uno más, 12, porque 2 años después, en 1852, el director de la Academia, al finalizar su mandato y tener que hacer una recopilación de todos los libros que habrían, lo que se había incorporado durante su dirección, atribuye y específicamente habla de 12. Por lo tanto, estaríamos hablando de 12. Pocos años después, teniendo en cuenta y siguiendo con datos, aportaciones sobre lo que fue la Biblioteca de Cardeña, pocos años después, en los años 80, sabemos que un grupo de monjes benedictinos de Solesmes, franceses, estaban viajando por el norte de España, por España, para buscar un centro donde volver a instaurar su comunidad, y el conocido y reconocido padre Guépin pasa por Cardeña, visita Cardeña, y es un monasterio de los que, bueno, pues le encaja, ¿no?, digamos, dentro de ese cometido. Y también aporta datos interesantes a todo ello, a esta cuestión que estamos viendo. Dice: cerca de la escalera hay 3 o 4 grandes salas, una de las cuales servía de biblioteca. Algunos libros se están pudriendo allí aún. No he podido verlos, se ha perdido la llave. Nadie entra allí y la ventana permanece abierta desde hace años. También otra situación calamitosa que nos hace pues, seguir comprobando este panorama, ¿no?, que sufrieron desgraciadamente nuestros centros. De esta situación y de este reflejo que hemos ido sacando, tenemos que tener en cuenta que ni mucho menos estos manuscritos que hemos mencionado, estos 11, estos 12, fueron, por supuesto, la totalidad o los más valiosos, digamos, que teníamos de Cardeña, ¿no? De su escritorium nacieron otros códices mucho más célebres y también conocidos, pero que hoy en día se encuentran ya dispersos, diseminados, exiliados, como decía, por otras zonas, ¿no? ¿En qué momento se produjo esa desmembración, digamos, esa desaparición o esos robos, pérdidas, etcétera? Pues lógicamente, como se puede comprobar, entre esa primera llegada de los franceses en ese 1802 y sobre todo ya el último periodo con la primera desamortización en 1835. Tanto en un momento como en otro, el cenobio sufrió un abandono, cierto, el definitivo fue en la desamortización, pero con los franceses sí que estuvieron en el monasterio, se instalaron un tiempo, entonces también se produjo unos años de abandono
literal, digamos, por parte de los monjes del monasterio, con lo cual también en ese momento tuvo que haber cierta salida o cierto despojo de este tipo de material. Lamentablemente no tenemos esa constancia, ¿no?, de cuáles fueron, ¿no?, pero sin duda lo hubo. En definitiva, bueno, pues hoy en día tenemos los códices cardenienses diseminados por numerosas bibliotecas, tanto nacionales como extranjeras, y todos ellos han sido prácticamente, pues, bien en conjunto o bien de forma individualizada, estudiados por especialistas, por reputados especialistas. No voy a detenerme en nombrar cada uno de ellos o en hacer un breve resumen, porque no es el cometido de aquí de esta aportación, pero sí que quiero nombrar, pues, no tenemos que olvidar, pues, los trabajos de Díaz y Díaz, de Ruiz García, de Martínez Díez, que han hablado sobre el Scriptorium de Cardeña, y también autores extranjeros como Saylor y Smith, que también tienen trabajos monográficos, ¿no? Simplemente, como les decía, este resumen, he querido mostrar este breve resumen para destacar y poner en relevancia lo que fue el Scriptorium cardeniense, ¿no? Y sobre todo esos magníficos códices que, bueno, estén donde estén, digamos, hoy en día lo importante es que se han conservado, no la totalidad, por supuesto, pero que hoy en día tenemos conservados, afortunadamente, un número importante de ellos, sobre todo si tenemos en cuenta que, por desgracia, del archivo cardeniense no queda absolutamente nada, como ya hemos mencionado en la publicación. De sus documentos tenemos afortunadamente el Becerro Gótico de Cardeña, pero no tenemos ningún documento original, ningún pergamino original. O sea que podemos decir que la biblioteca, en este sentido, sufrió, pues, una mejor suerte, tuvo una mejor suerte, y sí que tenemos estos magníficos códices. Paso ahora entonces a detenerme ya. Ahora ya me voy a centrar en el códice protagonista, que es este manuscrito 25.600, este pasionario, y que tenemos en la Biblioteca Británica. El pasionario se le conoce también por diversas denominaciones: Liber Passion, Martyrum Gesta, puede aparecer denominado con estos diferentes términos. Y es un códice de muy buena calidad, bastante calidad, en pergamino, en formato de gran tamaño, realizado en una escritura visigótica redonda, bastante elegante, y sabemos que su copista, su amanuense, fue Endura, un monje reconocido, también hace otro importante códice de Cardeña. Y también se ha fijado su cronología, aunque respecto a la cronología ha habido alguna otra cifra que no es la correcta. Finalmente se acepta la cronología de entre el 950 y 960 para este códice. El códice está conformado por 269 folios, pero se distingue en dos partes. Está conformado en dos partes. La mayor parte de ella abarca los del folio primero, del folio segundo al 261 vuelto, y luego solamente tenemos un cuaderno del 262 al 269, que es un añadido que se hace a este pasionario. En total, el pasionario contiene las pasiones, ¿no?, de los mártires, y estamos hablando de 55 pasiones. Si restamos las 3 que habría en el cuaderno añadido, tendríamos 52, pero en total, pues eso, son 55 pasiones que se celebrarían en la liturgia mozárabe, de las cuales solamente 17 serían de mártires hispanos, o sea, un porcentaje bastante escaso, solamente es una tercera parte, pero lo lógico también es que estos libros estuviesen conformados por todo el núcleo de mártires de la Iglesia. ¿Qué referencias encontramos o qué alusiones tenemos de este pasionario? Pues las primeras de ellas nos las va a dar también otro célebre humanista, como será Ambrosio de Morales, en el siglo XVI. Ambrosio de Morales ve este códice en Cardeña y lo alaba ya por su antigüedad, por
bueno, pues lo consulta porque está buscando referencias a pasiones, en concreto a la de San Pelayo, y nos da también una aportación muy interesante y que también quiero destacar. Cuando viaja a Cardeña, habla de dos códices, dos pasionarios. Uno sería este, el de la Britis, y otro es el que se lleva al monasterio de San Lorenzo del Escorial. ¿Por qué motivo? Bueno, pues como muchos de ustedes sabrán, a Ambrosio de Borales se le encomienda por parte del rey Felipe II visitar centros destacados de la geografía española, sobre todo del norte peninsular, para, digamos, recopilar aquellos manuscritos más destacados de la cultura, de nuestra cultura hispana, ¿no? Entonces se va llevando códices a lo que será el gran monasterio y la gran biblioteca del Escorial. Se lleva uno de estos pasionarios, que será el que era complemento del visigótico, otro pasionario también del siglo XI, y que es el que tenemos actualmente en el Escorial, ¿no? Este dato también nos aporta que en el monasterio funcionaban con esos dos pasionarios, y el segundo, el del Escorial, sería complemento de este primero, el más antiguo, el de Endura. La siguiente noticia la tenemos. Sí. Vale. Bueno, voy a ir abreviando entonces. Bueno, esta es la referencia también que tenemos de Ambrosio de Borales. La siguiente noticia ya nos llega con Berganza en el siglo XVIII, y en su magnífica obra Antigüedades de España, pues también menciona un santoral muy antiguo, de letra gótica. Ya saben que para letra gótica significa, entendemos que es la visigótica, donde se leen los martirios, tal. Y entonces, indudablemente, se trata de este manuscrito. Seguía, por lo tanto, en Cardeña en el siglo XVIII, y da un dato erróneo, que es el que se ha ido trasladando hasta que finalmente a principios del siglo XX se da la cifra correcta, y es que atribuye a este códice, le atribuye una procedencia cordobesa. Cuando un grupo de monjes de Cardeña van a Córdoba para traer los restos del conde García Fernández, su gran benefactor, entonces traen una serie de manuscritos, y en principio pues, fue Berganza quien dice que el pasionario sería de origen cordobés, cosa que finalmente se echa por tierra cuando un volandista a principios del siglo XX ya determina que no, que es un manuscrito hecho en Cardeña con Endura como copista. Y de ahí ya pasamos a la compra por parte del Museo Británico. O sea, de estas dos noticias que tenemos específicas sobre el códice, ya será en 1864 cuando sabemos que es comprado por el Museo Británico a unos señores ingleses, los señores Bond, y actualmente pues ahí permanece, ¿no? Ahí continúa. Quería haber hecho unas puntualizaciones terminológicas sobre el manuscrito, pero en cuanto a la denominación, pero no me voy a detener, simplemente comentar que este tipo de libros, los pasionarios, no hay que son libros litúrgicos y diferentes, digamos, a los legendarios, que también fueron otro tipo de libros que podían ser habituales en las bibliotecas monásticas, pero como muy bien indicaba el autor que ha estudiado más estas cuestiones, ha estudiado profundamente, ¿no?, estas cuestiones sobre los pasionarios, Ángel Fábrega Grau, él analiza los pasionarios hispanos del siglo X y del siglo XI. Precisamente del siglo XI solamente tendríamos dos, uno de ellos el de Cardeña. Pues bien, establece perfectamente la diferencia entre estos dos tipos de libros. Uno de ellos sería el litúrgico, el utilizado en la misa, en el oficio divino, los pasionarios, y otros serían los legendarios. Y ahora ya, bueno, voy a pasar a lo que es el tema central, que son las glosas. Las glosas, ¿no? ¿Qué glosas tenemos? ¿Qué tipo de glosas o qué nos encontramos en este códice 25600? En primer lugar, sí que quiero mencionar que, como les decía, el autor que ha estudiado, ha analizado profundamente este códice y en general el pasionario hispánico ha sido Ángel Fábrega Grau en los años 50. Lo primero que publicó, curiosamente, fue
el glosario de Cardeña, este glosario. En la imagen tienen en la parte izquierda ese glosario del siglo X. Está en un artículo y simplemente la introducción son 2-3 páginas, porque luego lo que hace es una edición completa de las glosas. O sea, tenemos todas las glosas publicadas ya de este códice. Y luego, 2 años después, en 1952, ¿sí? Ya publica el Pasionario Hispánico, donde hace ya un estudio muy exhaustivo de esos principales pasionarios hispánicos que tenemos del siglo X y también del XI, centrándose especialmente en otro que tenemos en Francia y este de Cardeña, el 25600. Las glosas, como voy a seguir su estudio, lógicamente, las glosas, como él dice, pues bueno, ayudaban, favorecían la acomodación de las piezas al culto litúrgico, ¿no? Y por eso se empiezan a utilizar y se empiezan a emplear, ¿no? Pero hay que distinguir, y como también se ha ido diciendo a lo largo de esta mañana, que una parte importante de anotaciones no serían glosias propiamente dichas, sino que tendríamos que hablar solamente de anotaciones marginales, que este pasionario las tiene, y luego, por otra parte, tendríamos ya las glosas, es decir, la explicación o el aporte específico que se hace posteriormente para comprender y para facilitar más el significado de ciertas partes del texto, ¿no? Entonces, Fàbrega-Grau distingue claramente esas diferentes glosas. Por un lado tendríamos estas que les estoy comentando, que son anotaciones marginales, que aportan, bueno, pues cuestiones sobre advertencias del tono de voz, como sería el caso, sobre fragmentos aprovechados para oraciones, extractos que se destinaban a la lectura de la misa, señalando las lecciones del oficio, es decir, pequeñas referencias. Por ejemplo, sobre mutavoz, que, bueno, aquí también tengo que decir que la calidad de la imagen desgraciadamente no es muy buena porque no tenemos una buena reproducción, una digitalización buena del códice, y entonces para estudiar las glosas la verdad que es un poco complicado, pero con esta mutavoz, pues eso, se quería explicar que la parte anterior se podía leer, se habría leído en alto, con voz clara, tal, y a partir de ese momento la lectura siguiente ya comenzaría con una voz más llana, más baja, ¿no? Luego, por supuesto, vamos a destacar, o quiero destacar, la siguiente anotación marginal, que es la del propio Endura. Gracias a esta anotación, el padre volandista, fue el que, sin lugar a dudas, atribuye el códice a Endura, porque se pide, como era muy frecuente y también, y todos ustedes conocerán, se aprovechaban esas ocasiones para que se les recordase, ¿no?, de manera discreta y humilde, como en ellos era habitual, ¿no? Y aquí, pues, ese recuerdo, esa oración por Endura sería una anotación marginal. Bueno, las glosas, entonces, las glosas que tenemos, esas 1500 glosas que tenemos, están ubicadas o están señaladas, como también es frecuente y lógico y habitual, con esa anotación musical hispana, ¿no? Se utilizan esos símbolos, se van utilizando esos símbolos, y en lo que he estado viendo en este pasionario, bueno, no es que sea una anotación muy variada, al final repiten bastante los mismos símbolos, sobre todo este que tienen aquí en la parte izquierda, es el que en la parte final del pasionario se repite constantemente. De hecho, en una misma columna, por ejemplo, para diferentes glosas que están más o menos próximas, en lugar de utilizar símbolos distintos, que sería lo habitual, pues para evitar confusiones, etcétera, pues utiliza el mismo símbolo. ¿Dónde las colocaban entonces? ¿Dónde aparecen? Como
esto es para ver, aunque no se puede distinguir nada, lógicamente, pero para ver esos márgenes, ¿no? ¿Dónde las colocaban? En los márgenes. Evidentemente, la parte interior de la encuadernación no se puede utilizar para las glosas y entonces van a utilizar en los intercolumnios o los márgenes extremos. Si estamos hablando de la columna A, que sería la columna primera de un folio recto, utilizarían el primer intercolumnio, y si estamos hablando de la columna B, la segunda columna, utilizarían ese margen extremo derecho, ¿no? A veces, excepcionalmente, pero bueno, como algo excepcional, puede aparecer en la parte superior de una columna, pero esto es algo, pues eso, como algo excepcional. Bueno, no, me quedo aquí. ¿Qué quiero destacar o qué cuestión ahora es relevante en cuanto a esta aportación? Pues voy a detenerme en la cronología que tan importante y tanta atención nos trae a los paleógrafos, ¿no? Bueno, no quiero tampoco extenderme, pero ya saben la importancia de fijar eso cronológicamente los textos. Aquí tenemos clarísimos ejemplos, los trabajos de Valpuesta, el trabajo de las glosas emilianenses, donde se indica también por el profesor Ruiz Asencio cómo esas glosas son de finales del siglo XI, es decir, es una cuestión fundamental que hay que fijar para así precisar cuestiones tan relevantes como las cuestiones de orígenes, ¿no? ¿Cuándo se hacen las glosas? Bueno, pues siguiendo los estudios de Fábrega Grau, él apunta que las glosas son de finales del siglo X o bien un poquito principios del siglo XI. La justificación o el motivo, el argumento, porque el añadido que tenemos en el pasionario, ese cuaderno con esas tres últimas pasiones, lo fija a principios del siglo XI. Cuando se incorporan esas pasiones, ese cuaderno, al pasionario. Y ese cuaderno no tiene glosas. En cambio, todo el resto de folios del códice sí que las tiene. Por consiguiente, pues el argumento es que, bueno, pues no tenemos glosas en el añadido, se tuvo que glosar antes el pasionario y antes de que se produjeran esa adición. Esta cuestión es una cuestión que bueno, puede debatirse y puede cuestionarse por algo tan sencillo como que los códices que tenemos actualmente, la encuadernación que tenemos de los códices, no era ni mucho menos la del momento. Y en esas épocas, en esos siglos, una práctica habitual era trabajar o tener, digamos, los manuscritos bien con una encuadernación muy sencilla, o bien sin encuadernar, con cuadernos, ¿no? Que así también se podían manejar y copiar más fácilmente, y había un tránsito y un intercambio de manuscritos para su copia, ¿no? Entonces, tener en cuenta o fijar esa cronología en base a que hay un cuaderno añadido supuestamente a principios del siglo XI es una argumentación un tanto débil por esa cuestión. José Antonio Fernández Flórez y Marta Herrero de la Fuente, que me acompañan, que han trabajado sobre el Beato del Escorial y lo conocen perfectamente, ellos ya vieron cómo la encuadernación que se hizo del Beato no siguió el orden, en algunos cuadernos, el orden adecuado, porque cuando posteriormente se llegó a encuadernar, pues por cuestiones de desconocimiento, de mal uso, hicieron esa encuadernación incorrectamente. Por lo que, como les digo, ese añadido no se debería tomar como referencia, ¿no? El añadido, porque no sabemos realmente cuándo se produce esa encuadernación. Eso por un lado. Por otro lado también, y aquí ya hago alusión a los trabajos del gran especialista en glosas, el padre Vivancos, quiero destacar o quiero tener en cuenta una cuestión que él apunta en uno de sus trabajos, y es que especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XI dice que tiene lugar en los monasterios de Silos y de San Millán una importante labor glosadora en los márgenes de sus manuscritos. Mayor cuanto más nos acercamos al final de la centuria, por la cuestión que también es de sobra conocida como la reforma gregoriana, que motivó el que se produjese también esa cuestión. Sí, ya termino. Entonces,
esa época, entonces, finales del siglo XI, se producen estos monasterios, ese incremento de las glosas, de las anotaciones marginales, de las glosas, lo cual en Cardeña tampoco le tendría que resultar ajeno. Pero ya voy entonces avanzando. La cuestión para nosotros determinante. Tenemos en ese cuaderno añadido, solamente son 2 palabras, pero tenemos clarísimamente una T Carolina. Junto con otra serie de grafías visigóticas y, vamos a decir, un poco forzadas, nos ha llevado a afirmar y a decir que ese añadido no es ni de principios del siglo XI, ni mucho menos, sino que tiene que ser finales, en todo caso, del siglo XI o principios del siglo XII. Con lo cual ya podríamos retrasar las glosas. Esas glosas que están apuntadas como de finales del X, principios del XI, ese argumento no se sostiene tanto como vemos ahora con estos datos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en una de las pasiones aparezca un ere en lugar de una era, no sería lo más común que hubiese confundido la A visigótica cursiva. Este otro copista que, bueno, conocía la visigótica, pudo estar formado en visigótica, pero también conocía la carolina, o era un escriba formado en carolina que imita la visigótica porque le encomiendan pasar al pasionario visigótico esas pasiones que necesitaban incorporar para la liturgia de Cardeña, y entonces realiza un cuaderno específicamente para ese pasionario en visigótica y se le escapan algunas que otra solución carolina, como la T. Bueno, esa es la aportación, creemos que interesante aportación que podemos hacer del estudio de este pasionario y sobre todo aportación paleográfica que puede ayudar a la otra cuestión importante, y ya termino, que es la filológica, la del estudio de las glosas. Este glosario, como decía, ha sido publicado por Fabregagau, pero no se han realizado análisis, estudios específicos desde el punto de vista filológico. Luego, con estas cuestiones que han salido aquí hoy en esta mañana, creo que puede ser, aquí lanzo un guante ya directamente a los filólogos, creo que puede ser una propuesta interesante. Simplemente he querido apuntar y recoger algunas de las glosas que tenemos en el pasionario, comparándolo con otro códice de Cardeña que ha sido también estudiado por el padre Vivancos, el 30.055, que es el otro que tenemos en la Britis, con el códice 46, el emilianense, el glosario emilianense, y con el otro importante códice glosado procedente de Silos, que es este 1296 de París. El análisis, entonces, como decía, ya específico de las glosas, partiendo de esa supuesta hipótesis que habría que precisar, esperemos que en el trabajo que salga a la luz, que se realice a raíz de este congreso, pues se pueda ya concretar que ese cuaderno es posterior, es de esa época de finales del XI, y por consiguiente, si retrasamos las glosas, nos metemos ya en esos momentos de orígenes, estamos en los momentos de orígenes, y podría ser otro elemento más de análisis junto con las famosas glosas silenses. Estas glosas también de Cardeña creo que merecen su atención y ojalá que se lleve a cabo. Muchas gracias.